Seguimos en Todo OK y como estaba ya previsto, la columna sobre líneas con el escritor Adrián Alando. Bueno, Bosch, quería hablarte acerca de un estudio, una encuesta que salió hace 2 o 3 semanas de Equipos Mori, que dice que el 45% de la población uruguaya cree que el que es pobre por falta de voluntad. Tremendo. Sí, y en cuanto a eso, que uno puede estar de acuerdo o no, en su libertad de conciencia y de pensamiento, yo quería hacer un análisis con respecto a de dónde viene ese pensamiento y cómo se instala. Ese pensamiento de que es pobre por falta de voluntad es un pensamiento que siempre lo han defendido los poderosos. Claro. Siempre lo han defendido los que tienen el poder económico y muchas veces ciertos sectores del poder político. Y ese discurso instalado, que está muy asimilado a la sociedad uruguaya, 45% es casi la mitad de la población. Tremendo. Sí. Una manga de vagos. Sí, o sea... según ese estudio, según ¿no? el estudio, ¿no? Obviamente. 45% es un disparate. Sí. Y ese discurso, como te decía, cae en 3, desde mi perspectiva, siempre manteniendo que esto es algo propio, en 3 errores importantes que podríamos destacar. El primero es que me hace a mí, a vos, al Estado y al conjunto de la sociedad totalmente irresponsable de mi prójimo. Porque si vos sos pobre por falta de voluntad, ¿para qué te voy a ayudar? El problema es absolutamente tuyo. O sea, que concibe el individuo como un individuo aislado que no tiene un contexto y que tiene las mismas libertades y las mismas oportunidades que otro individuo en otro contexto. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es una persona que nace en un barrio pobre, marginado, tiene las mismas posibilidades que una persona que nace en un barrio con poder adquisitivo, claro. Cosa que es absolutamente incierto. En segundo lugar, desconoce el origen del capitalismo. Y cuando uno critica el capitalismo, lo suele entenderlo de marxista o socialista. Quiero aclarar que yo no soy ni marxista ni socialista, pero vivimos en un sistema que tiene un origen en el siglo XVI y XVII, en donde las colonias gobernaban. Exacto, o mejor dicho, las monarquías y los imperios vinieron y nos sacaron todo el oro, el cobre, todas las riquezas cuando descubrieron América, se las llevaron y ahí hubo una acumulación de capital, lo que Karl Marx llamaba la acumulación originaria. A partir de esa acumulación de capital es que algunos tienen todo y otros no tienen nada. Y otros no tienen nada. Entonces yo al decir no, sos pobre por falta de voluntad, estoy desconociendo la historia del pasado. La historia del pasado y el origen mismo del capitalismo, que es un origen que tiene lugar en acontecimientos de matanzas, porque en América Latina hubo matanzas, claro. Hubo saqueos, conquistas, que no son para nada éticas ni morales. Y en tercer lugar, lo que hace es legitimar el capitalismo. Lo que está diciendo es, no, el problema no es el sistema socioeconómico en el que vivimos, el problema es la falta de voluntad. Claro. Cosa que es totalmente desacertada, porque aunque hubiera voluntad, el capitalismo lo que hace siempre es excluir. Si todas las personas hoy que no tienen trabajo y todas las personas que trabajan en el mercado ilegal, por decirlo de alguna manera, sean en lo que tiene que ver con el narcotráfico, sicariato, cualquier cosa, prostitución fuera de lo que es legal, sí. ¿no? Porque acá en Uruguay es legal. Hablamos de cosas ilegales, específicamente. Quisieran ingresar al mercado laboral, no hay lugar para todos. Claro. Entonces, nuestra sociedad, nuestra economía necesita que haya pobres, necesita que haya excluidos, para que los que están tengan más, porque los que están quieren tener más, algunos sectores, y para los que no están tengan menos, porque si estuviéramos todos, no hay. No hay lugar, no hay mercado. No hay. ¿Me entiendo? Entonces uno, cuando dice eso, legitima todo eso. Y lo principal es que con lo que te decía al principio, nos empezamos a ver como sujetos totalmente individualizados y libres de poder. Jean-Paul Sartre, en una de sus más célebres frases, decía: el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es decir, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 factores que hay que tener en cuenta cuando analizamos una problemática: lo que el hombre hace y lo que hicieron de él. En este caso es verdad que hay un tema de voluntad, de que hay mucha gente pobre que sale adelante.
pero también está el tema de lo que hicieron con él, es decir, el contexto, el entorno y lo que esta sociedad ha hecho para marginar mucha gente. O sea que son dos factores que hay que tener en cuenta. Tremendo, ¿no? ¿Verdad? La pobreza también es parte de la herramienta del enriquecimiento del otro. Exacto. Por algo no desaparece la pobreza, no hay una lucha constante en el mundo. Bueno, Adrián, muy interesante, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿Algo para definir? No, básicamente eso, me quedo con la frase de Jean-Paul Sartre, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Señores, seguimos en Todo OK, nos vamos a la tanda y se viene el tercer bloque con Amores que Matan.